Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visiten esta mañana. Vamos a aprovechar esta postura que estamos puestos de pie y vamos a acudir a Dios en oración pidiéndole que nos dirija, que nos guíe, que nos hable en esta mañana por medio de su palabra. Oremos. Padre, venimos delante de ti en esta mañana con nuestros corazones rebosados, Señor, de alegría, de gozo, de alabanza, Señor, a tu nombre, de proclamar, Señor, tus proezas y lo grande y bondadoso que tú eres. Padre, las palabras no hacen justicia a lo grande y maravilloso que eres. Pero sí tenemos, Señor, tu palabra que nos las revela. Sí tenemos, Señor, tus verdades que nos instruyen, nos enseñan, nos dirigen y nos transforman. Padre, más que todo, en esa mañana venimos ansiosos con el deseo de escuchar tu palabra, de escucharte hablar a nuestros corazones. Y eso queremos pedirte primero que nada, Señor, que tú sea quien nos hables en esta mañana. Habla por medio de tu palabra, habla por medio de tus siervos, Señor. Que sean tus pensamientos, tus verdades las que prevalezcan en esta mañana. Padre, danos gracia también para poder recibirlas, para poder aplicarlas en nuestras vidas, ponerlo por estatutos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir esos principios, Señor, y esas verdades que vamos a hablar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia. Gracias por ese tiempo. Dirígenos, Señor, y bendícenos. Te lo pedimos. Gracias a los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Recientemente, si hablan con mi esposa, ella pudiera decirle, porque es un tema de mucha emoción para ella, que estuvo visitando una tienda en Estados Unidos donde se caracteriza no solamente por vender artículos de decoración y todos esos, vamos a decir, artículos que a las mujeres le encanta mucho comprar para decorar sus hogares, pero lo interesante de ese lugar es que tiene un trasfondo cristiano. Por ende, mucha de la mercancía que vendían está enfocada y gira alrededor de base a principios bíblicos, versículos, pero más que todo también de atributos de Dios. Uno ve mucha mercancía que habla acerca del amor de Dios, que habla acerca de su misericordia, de su poder y todos esos rasgos y características que nos gustan resaltar de nuestro Dios y que lo hacemos debidamente porque es quien es Él en realidad. Pero posiblemente ninguna de las mercancías señalan otros atributos del Señor que no son tan populares, como así decirlo. Y uno de ellos es el hecho de que nuestro Dios es un Dios celoso. Ninguna taza, ningún cuadro, ninguna decoración resaltaba que Dios es un Dios celoso y está digno de poner o quisiéramos ponerlo en la sala de nuestros hogares. Pero la Biblia es muy explícito sobre esto. De hecho, Éxodo capítulo 34, versículo 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Y qué significa eso, que Dios es celoso? ¿No es celo un rasgo, una característica de una naturaleza pecaminosa? Bueno, codiciar algo que no tenemos, es verdaderamente un pecado y característica de una naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros somos celosos de proteger algo que es de nosotros, cuando somos celosos de proteger aquello que es bueno y correcto, no es algo negativo ni pecaminoso. Y eso es lo que resalta el hecho de que Dios es un Dios celoso. En otras palabras, debido a que Dios es un Dios celoso, como consecuencia, dice este versículo, que Él no aceptará que nuestra devoción, que nuestra adoración, que nuestro culto sea compartido con ningún otro ídolo o con ningún otro Dios. Y podemos pasar toda la mañana, incluso la semana entera, hablando de los diferentes ídolos que pueden atentar a esa devoción, a esa adoración que debe ser íntegra del Señor. Pero en esa mañana quisiera resaltar posiblemente una de las amenazas más latente de nuestra adoración y devoción al Señor. Uno de los ídolos que son más fáciles y factibles que permeen en nuestra vida y que se conviertan precisamente en esto que dice el Señor: un Dios en nuestras vidas. Y esa es la amenaza del ídolo a las riquezas. La Biblia nos habla mucho sobre el tema de las riquezas y del dinero en general.
De hecho, solamente para ponerlo en perspectiva, bien se ha dicho en muchas ocasiones de que nuestro Señor Jesucristo habló más sobre el dinero y las posesiones materiales que lo que Él habló acerca del cielo y del infierno juntos. De hecho, de las 38 parábolas que aparecen registradas en los evangelios, 16 de esas parábolas, casi un 50%, hablan o hacen referencia a las riquezas y posesiones materiales. 1 de cada 10 versículos en los evangelios se relaciona con el tema de las riquezas terrenales. Y en toda la Biblia nosotros podemos encontrar cerca de 500 versículos que hablen acerca de la oración. Y menos de 500 versículos que hablen con relación a nuestra fe. Sin embargo, encontramos más de 2000 versículos que hablen acerca de las riquezas y de los tesoros. Si las Escrituras hacen tanto énfasis en este tema, entonces nosotros también hacemos bien en prestar atención. Y no hay otro pasaje posiblemente que sea tan explícito y tan profundo sobre este tema en específico como el pasaje que nos compete estudiar en esta mañana en el Sermón del Monte. Y quisiera pedirle que me acompañen a propósito a ese pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 24. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano, que con gusto le haremos llegar una. Y es nuestro deseo que pueda tener una cerca de ustedes, porque esto le ayudará a poder comprobar y ver por su propia cuenta muchos de estos pasajes que vamos a estudiar en esa mañana. Pero Mateo capítulo 6, versículo 24, un versículo que sin lugar a duda hemos escuchado muchas veces en nuestra vida y se han predicado muchos sermones sobre este. Pero aún así deja de ser una verdad profunda de la cual, si no sabemos, hacemos bien en aprender. Y si ya sabemos, hacemos mejor en ser recordados. Mateo, capítulo 6, y vamos a leer únicamente el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que Dios bendiga su santa palabra. Aquella persona que se nos unen por primera vez, hemos estado estudiando este sermón, los capítulos del 5 al 7, que comprenden el reconocido Sermón del Monte. Y habíamos dicho que en los versículos del 19 al 34 de este capítulo 6, el enfoque de este pasaje está en el discípulo de Cristo, en aquellos que profesan ser creyentes y nacidos de nuevo por la sangre de Cristo, en los discípulos de Cristo y su relación con su patrimonio terrenal. En otras palabras, cómo debemos nosotros relacionarnos con aquellas posesiones y necesidades terrenales que tenemos aquí en esa vida. Y habíamos dicho que los versículos del 19 a 21 se enfocan en los lujos terrenales del cristiano, los lujos terrenales. Los versículos que van del 22 al 24, en el cual se encuentran este versículo, hablan acerca de la perspectiva terrenal del cristiano. Y por último, los versículos del 25 al 34, hasta el final del capítulo, hablan con las necesidades o habla de las necesidades terrenales del cristiano. Pero este versículo es importante. Este versículo es la clave de entender todo este pasaje, porque aquí nosotros llegamos en este momento a la cima o al pico o al pináculo de este pasaje. Si pudiéramos visualizar estos versículos del 19 al 24 como una montaña o como una loma, una montaña, bien pudiera decirse, pudiéramos decir que los versículos del 19 al 23 vienen siendo como la falda frontal, como la ladera frontal de la montaña, en la cual nosotros vamos ascendiendo hasta llegar al pico, que es precisamente este versículo, el 24. Y una vez que hemos estado en el pico, entonces lo que queda es descender del pico por la ladera trasera, por el otro lado de la montaña. Y esto implicaría la enseñanza que se encuentra en los versículos del 25 al 34. Pero este versículo es clave para entender todo el tema que está sucediendo en ese contexto. De hecho, es el epicentro de todo eso, de todo este pasaje y de lo que hemos estado viniendo hablando en las últimas 3 exposiciones.
Así que bien hacemos nosotros en prestar atención y tratar de extraer las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos da aquí. Hoy vamos a ver un principio fundamental. El versículo 24 inicia estableciendo cuál es el principio, cuál es la verdad a la cual nosotros debemos de acatarnos y de aprender y de asimilar en nuestra vida. Y es el hecho de que no podemos servir a dos señores. Primero vamos a ver esta afirmación, esa presentación de este principio bíblico. Segundo, vamos a ver el argumento de este principio bíblico. ¿Cuál es la razón por la cual debemos de creer y aplicar esto? Y por último, vamos a ver la resolución de este principio bíblico. ¿Qué implica esto en nuestra vida diaria? ¿Qué decisiones debemos nosotros tomar en nuestra vida basándonos en lo que acabamos de ver en ese versículo? Así que con el favor de Dios vamos a iniciar ya la exposición de este versículo, iniciando primeramente por lo que habíamos dicho, que es la presentación de este versículo, de este principio bíblico, la exposición, la afirmación de que no podemos servir a dos señores. Y es interesante las palabras que conforman esta afirmación. Lo primero que dice es que ninguno puede servir. Y cuando la palabra de Dios hace referencia a ninguno, es importante que le prestemos atención porque eso implica que nadie está exento de esta verdad. En otra palabra, es una verdad universal que abarca a todo el mundo. Ni tú ni yo estamos exentos de que este versículo, de que este principio sea una realidad en nuestra vida. Pero después dice, ninguno puede. La segunda palabra que vemos aquí es la palabra poder. Y es interesante nuevamente que el Señor Jesucristo no dice, ninguno debería servir a dos señores. En otras palabras, no es una sugerencia, sino que el Señor Jesucristo está haciendo una afirmación rotunda. No somos capaces, no podemos servir a dos señores. Incluso si llegásemos a intentar, nuestro esfuerzo sería en vano, porque nadie tiene la capacidad dentro de sí, ni fuera de sí, de servir a dos señores. Es imposible servir a los dos señores de una forma de que ambos queden satisfechos con nuestro servicio o con nuestra labor. Y hablando de servicio, también es interesante la palabra que el Señor utiliza aquí como el verbo servir. Ninguno puede servir. En las Escrituras nosotros vemos dos palabras en griego principales que se traducen como servicio o el verbo servir. La primera palabra es la palabra diaconeo, de donde nosotros extraemos nuestra palabra diácono. ¿Y qué significa? Significa una persona que es un servidor o que es un ministro, o como bien habíamos mencionado, un diácono. Es aquella persona o es aquel servicio que implica atender o cuidar de las necesidades de una persona, ministrar a una persona o a un propósito en general. Pero esta no es la palabra que nuestro Señor Jesucristo utiliza. La palabra que utiliza aquí para hablar de servicio es la palabra douelo, de la cual nosotros extraemos o de la cual se extrae de la palabra douolos, que todos nosotros conocemos que significa siervo y esclavo. Habla del servicio que tiene un esclavo con relación a su amo, a su señor. Y esta es la palabra que utiliza el Señor Jesucristo para describir el hecho de que no podemos servir a dos señores. O bien pudiéramos decir que no podemos servir a dos dueños o a dos amos. La relación que establece el Señor Jesucristo entre Dios, las riquezas y nosotros es la relación que existe entre un esclavo y su amo o su dueño. Y es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, ya que a menudo nosotros pensamos en Dios como nuestro amo y Señor. Y bien hacemos porque Él es Señor de nosotros y hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Y aun si no le hemos hecho, Él es Señor sobre toda la creación que también te abarca a ti. Pero muy pocas veces pensamos en las riquezas como que son nuestro amo o Señor. De hecho, a menudo pensamos que las riquezas son de nuestra propiedad. Nosotros somos Señor, nosotros somos amos de la riqueza, sin saber que en la realidad, en la mayoría de los casos, son las riquezas quienes nos gobiernan y nosotros somos los esclavos.
y ellas son nuestro Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. La palabra Señor es la palabra amo, como bien habíamos dicho, y representa autoridad, pero también representa pertenencia. Y esto es una imagen muy vívida que utiliza el Señor Jesucristo en ese momento, ya que la esclavitud, como bien habíamos dicho, que hace referencia a este versículo, era una práctica comúnmente practicada en todo el mundo conocido, y era una práctica también bien conocida en su audiencia. De hecho, se estima que en la península de Italia, en el país de Italia, que abarcaba el reino romano, 1 de cada 3 personas era un esclavo. Y en el resto del mundo se estimaba que 1 de cada 5 personas era un esclavo. Y los esclavos pudieran ser domésticos, como pudieran ser esclavos del gobierno, como pudieran tener cargo administrativo, como pudieran tener cargos de labor y de obra física. Pero la realidad es que esto era una práctica sumamente común. Un esclavo, como bien se ha dicho muchas veces, era una persona cuya absoluta voluntad estaba sometida a otra persona. Y legalmente un esclavo no tiene derecho, no tiene ningunos atributos que lo caracterizarían a un hombre libre, porque es un esclavo. Es una propiedad. Y un esclavo no es más importante o más significativo que una silla o un burro que posee su amo. El esclavo solamente tiene un dueño, que es lo que nos dice el Señor. Y ese esclavo solamente puede servir a un solo Señor. Pensar de que un esclavo podía tener 2 señores, pensar que un esclavo podía tener 2 dueños era una idea absurda. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana y todos los meses del año le pertenecen a su Señor. Y es tanto así que incluso el esclavo no se pertenece a sí mismo y sus necesidades deben venir secundarias cuando se trata de la necesidad de su amo. Un esclavo ni siquiera tiene la oportunidad de servirse a sí mismo y servir sus intereses, ya que los intereses de su amo prevalecen en su vida. Pero Jesús nos hace una advertencia aquí. Y esa advertencia es importante que nosotros como iglesia también la tomemos en cuenta. ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo cuando enuncia esas palabras? ¿A quién le está hablando cuando pronuncia estas verdades? Le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a una audiencia que ha confiado y que ha rendido su vida y ha reconocido su insuficiencia, como bien habíamos visto en las bienaventuranzas. Y las Escrituras nos enseñan claramente que el cristiano y el creyente que ha nacido de nuevo es un esclavo de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos enseña que en quienes nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Y esa palabra redención es la palabra de redimir, tiene una idea, una connotación de un esclavo que había sido comprado del mercado de esclavos, había sido sacado de su esclavitud y ahora sirve a otro señor o a otro maestro. Obviamente está haciendo la referencia de que nosotros en un tiempo éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado que habita en nosotros y por ende estábamos condenados a la muerte del cual nosotros servíamos. Pero gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la compra de nuestra vida y de nuestra alma por medio de su sangre que fue derramada en Cristo Jesús, pudimos ser librados, pudimos ser rescatados, pudimos ser redimidos de ese mercado de esclavitud para convertirnos ahora en esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Que es muchísimo mejor, porque ¿quién desearía servirle a pecado cuando puede servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y dice, y hechos siervos de Dios. En otra palabra, nunca fuimos libres. El hermano Eduardo predicaba sobre esto la semana pasada. Nunca fuimos libertados con el propósito de tener una libre vida. Todo lo contrario, fuimos transferidos de una esclavitud del pecado a ser siervos de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Sin embargo, aún siendo Jesús nuestro Señor sobre nuestra vida,
podemos nosotros servir a otros señores. Que esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Jesús está pronunciando estas palabras a sus discípulos, porque es una tentación y es una amenaza de todo el cristiano que ha sido redimido de la esclavitud del pecado, aún así prestar sus servicios al pecado. O, en este caso, prestar su servicio a las riquezas. Esta tentación es una amenaza para todos los cristianos, tanto aquellos que son nuevos en la fe, como aquellos que son maduros. Pero también aquellos que son ricos en ganancia, en riquezas terrenales, como también aquellos que son pobres. ¿Cómo va a ser? Porque el que no tiene no puede servir lo que no tiene. Bueno, podemos ciertamente servir a las riquezas por cuanto son una abundancia en nuestra vida, o también podemos servir a la riqueza porque son una escasez en nuestra vida y las anhelamos y trabajamos para adquirirlas. Todos nosotros hacemos bien en escuchar estas palabras y apoderarnos y atesorarnos de lo que el Señor nos enseña aquí. Pero ¿cuál es el argumento para este principio? ¿Por qué es el hecho que no podemos servir a dos señores? ¿Qué nos imposibilita poder rendir nuestra devoción y rendir nuestro culto a dos señores simultáneos? Bueno, las razones son sencillas, como lo dice aquí. El hecho de que no podemos agradar a ambos señores. No podemos complacer a uno y a la vez complacer al otro. Y quisiera parar aquí y hacer un paréntesis porque es importante que notemos algo. Y es que cuando hablamos de las riquezas terrenales, no estamos necesariamente condenando el hecho de que ellas son malas o pecaminosas en sí. De hecho, las Escrituras nos enseñan de grandes hombres de Dios que fueron grandes en riqueza también y poderosos aquí en la tierra. Conocemos el ejemplo de Abraham y de Job y del rey David, obviamente, con su gran riqueza. Las riquezas no son más que un instrumento de Dios para llevar a cabo su plan soberano. Pablo les dice a los ricos en 1 Timoteo capítulo 6 que procuren utilizar sus riquezas para ser ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. En otra palabra, aquello que hemos recibido de parte del Señor, empléalo y utilízalo para el propósito de Dios y para la gloria y honra de su nombre. Y eso agrada al Señor y eso le glorifica y eso es completa y enteramente aceptado. Dios no condena adquirir riquezas. También dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, 18, que no pondremos bozal al buey y que el obrero es digno de su salario. En otras palabras, aquellas personas que trabajan merecen y están atribuidos a un salario. Y dice en otra parte que aquellos que siendo cristianos no proveen para las necesidades de su familia son peores que un impío o un gentil. O sea que las riquezas son una herramienta que pueden glorificar al Señor cuando se usan de una forma correcta, cuando la labor y su origen proceden de un trabajo honrado y que agrada al Señor. Pero ¿cuándo entonces se convierte en un problema las riquezas? Cuando las riquezas se convierten en el fin de nuestra vida. En otra palabra, la riqueza se convierte en nuestra meta. Cuando dejamos de servir a Dios por medio de nuestras riquezas y comenzamos a servir a las riquezas por medio de Dios. El problema no es enseñorearnos de nuestras riquezas, sino que las riquezas se enseñoreen de nosotros. Se enseñorean de nuestro cuerpo, de nuestra mente y voluntad. Y en este caso, como bien dice el Señor Jesucristo, es imposible servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Es imposible porque primeramente son de naturalezas distintas. Dice aquí el texto claramente en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esta palabra que se menciona dos veces, otro, es la palabra en griego heterón, de la cual nosotros recibimos nuestra palabra en español, hétero, que significa diferente, pero no diferente en cantidad, sino diferente en calidad, diferente en género, diferente en naturaleza. Y lo que está diciendo claramente el Señor Jesucristo es que tanto yo y la riqueza, aunque pueden ser dos señores, no somos
iguales, ni somos señores en la misma categoría, ni cumplen un propósito idéntico en nuestra vida. Mientras que servir al Señor pone nuestra mirada en el cielo, servir a las riquezas pone nuestra mirada aquí en la tierra. Mientras que servir al Señor rinde frutos para toda la eternidad, servir a las riquezas rinde frutos que son perecederos y corruptibles. Cuando servimos a Dios, le glorificamos a Él. Pero cuando servimos las riquezas, glorificamos a nuestro nombre y al hombre en sí. Y servir a Dios tiene como fin la vida eterna, cuando servir a la riqueza tiene como fin la condenación y la muerte eterna. Servir a uno implica que estemos en contra del otro. Amar a uno implica que aborrezcamos al otro. Acercarnos de uno implica que nos alejemos del otro. Y no podemos en ninguna forma servir a ambos señores. Pero no solamente porque son distintos en su naturaleza, pero también es imposible satisfacer a ambos señores. Porque la voluntad de las riquezas es contraria a la voluntad de Dios. Y ejemplos hay suficientes en las Escrituras. Conocen el ejemplo de Acab que aparece en Josué capítulo 7, que por su codicia y su amor a la riqueza desobedeció el mandato de Dios, tomando del botín que había declarado el Señor anatema, y como consecuencia de su acto resultó en la muerte de 36 hombres. Profeta Baal, que debió de haber pronunciado la palabra del Señor, cuando fue sobornado, trató de maldecir al pueblo de Israel, como lo registra Números capítulo 22. Y qué mejor ejemplo vemos en las Escrituras que Judas Iscariote, a quien al mismo Señor Jesucristo traicionó por 30 piezas de plata. Puedes tratar de servir a ambos señores. Puedes incluso tratar de balancear tu vida para rendirle culto y devoción a ambos. Pero tarde o temprano siempre prevalecerá la voluntad de tu amo, ya sea si verdaderamente es Dios o si verdaderamente son las riquezas. El ejemplo de Judas nos enseña esto. Judas sirvió y estuvo con nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio. Los discípulos no sabían que Judas le iba a traicionar. No conocían el corazón de Judas. Y sin embargo, en su momento apropiado, prevaleció el Señor al cual él servía, que fue a las riquezas. Hermanos, ¿por qué Dios demanda de nosotros tal devoción? ¿Por qué Dios demanda de nosotros una devoción indivisible? Porque Dios es un Dios celoso. Éxodo 34:14 leemos nuevamente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Solamente existen 2 opciones delante del Señor: o Él recibe todo o no recibe nada en lo absoluto. No hay término medio, no hay negociaciones, no hay regateo que podamos hacer con el Señor que pueda satisfacer su requerimiento. No podemos decirle: Señor, mira, la semana tiene 7 días, te voy a dar 4 que implica la mayoría de mis días para servirte, siempre y cuando pueda servir mi propósito y mis dioses otros 3 días a la semana. Tampoco podemos decirle: Señor, te voy a servir 5 días de la semana, con tal de que me quede con 2 días. O te voy a servir 6 días de la semana y solamente 1 día dedicaré a servir a las riquezas. Y aún si le dijésemos: Señor, te voy a dedicar los 6 días de la semana y 23 horas de la semana, solamente 1 hora necesito para servir a la riqueza, tampoco es suficiente para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y no es exagerado que Él reclame lo que le pertenece. Ni un solo Dios Él tolerará en nuestra vida, ni un solo minuto de idolatría Él le pasará por alto. John Stott dice lo siguiente sobre esto. Dice: todo aquel que divide su lealtad entre Dios y las riquezas, la ha dado ya a las riquezas. Porque Dios solo puede ser servido con entera y exclusiva devoción.
Isaías también hace hincapié de esto en el capítulo 42, versículo 8, cuando dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ciertamente no podemos servir a Dios y servir a riqueza. No podemos agradar a Dios al mismo tiempo que agradamos a las riquezas terrenales. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos queda? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es la resolución que debemos tomar en nuestra vida? El Señor vuelve y lo dice aquí en el capítulo 6, versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Y cómo concluye el Señor? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, primero que nada debemos reconocer que es imposible servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué Jesús hace tanto hincapié en esto? Ya Él dijo al principio del versículo que no podemos servir al Señor, y vuelve y recalca al final del versículo y dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque a pesar de que Él hace hincapié en esto, Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que muchas veces nosotros pensamos que sí podemos. Pensamos que sí podemos servir, y escuchamos esta palabra, si leemos este versículo, y aún así en nuestro corazón vacilamos con el hecho de cómo podemos reconciliar aquello que Dios ha declarado que es irreconciliable. ¿Cómo podemos nosotros servir a Dios y a la riqueza y mantener a ambos satisfechos cuando Dios dice claramente en su palabra que tal cosa es imposible? Ciertamente, la única forma como nosotros podemos reconciliar esto es si nosotros sometemos un Señor al otro. La única forma como nosotros podemos reconciliar estas verdades es tomar nuestras riquezas terrenales, las que sea cual sea, o incluso el deseo que tenemos de enriquecernos, y tomar eso y subyugarlo bajo el señorío y la autoridad de Jesucristo. Que también Cristo se señoree sobre nuestra riqueza, y que también Cristo sea Señor y amo de nuestras posesiones. El apóstol Pablo dice esto en Primera de Timoteo. Y quisiera invitarles que me acompañe, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos que van del 3 a 10. Habíamos dicho que este versículo era uno de los más explícitos y claros que encontramos sobre este tema. Posiblemente uno que se le compare es este pasaje, en el cual habla el Señor Jesucristo, habla el Espíritu Santo por medio de Pablo, sobre verdades que es importante que nosotros pongamos en práctica. Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos que van del 3 al 10. Primera de Timoteo 6, del 3 a 10. Dice así la palabra del Señor, y voy a ir leyendo y comentando al mismo tiempo, ya que el pasaje es extenso y es importante que hagamos algunas pausas. Dice versículo 3, Primera de Timoteo, capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. En otras palabras, está diciendo el Señor Jesucristo que una mala ortodoxia, es decir, una mala enseñanza de la palabra de Dios, llevará a un corazón aún más corrompido, aún más quebrantado y más disfuncional. Y sigue diciendo en el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomando la piedad como fuente de ganancia, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estos falsos maestros utilizaban la piedad, utilizaban los medios de gracia que Dios había puesto a la disposición de la iglesia como propósito para ellos enriquecerse, como fuente de sus ganancias deshonestas. Disculpen. Sigue leyendo el versículo. Leemos ahora en el versículo 6. Pero gran ganancia
es la piedad acompañada de contentamiento. Y fíjense el contraste. Cuando en el versículo 5 vemos que aquellas personas utilizan la piedad como medio de lucro, como medio de ganancia, está diciendo el Señor Jesucristo que la verdadera ganancia y la verdadera riqueza es tener piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué implica ese contentamiento? Lo dice en el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. En otra palabra, todo lo que hay en el medio, de lo que del momento que nacemos hasta el momento que partimos de esta tierra, todo eso es añadidura y gracia de parte del Señor. Todo eso viene siendo algo adicional, de lo cual nosotros no teníamos ningún derecho. Y agrega en el versículo 8 y dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo nuestras necesidades básicas, estando satisfechos con esto, todo lo demás es gracia de Dios. Si los demás no llega, aun si no tenemos lo que nuestro corazón desea, regocijémonos y alegrémonos porque ya hemos recibido más de lo que merecemos. Y hemos recibido más de lo que hemos traído a este mundo. Regocijémonos, contentémonos con el sustento y el abrigo, que nuestras necesidades básicas están siendo cubiertas. Y dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, y no hablan de los que son ricos o de los que ya son, sino los que anhelan servir a las riquezas, recalca y dice, caen en tentaciones, en tentación y lazo, y en mucha codicia necia y dañosa. En otras palabras, se exponen a grandes peligros y grandes tentaciones, cuyo fin es este que dice aquí, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, las riquezas han causado muchos más conflictos en la historia del hombre que soluciones. Muchos hombres y muchas almas han sido enviados a la condenación eterna del infierno porque prefirieron dedicarle su vida a 2 o 3 cheles aquí en la tierra. Muchas almas han incurrido en la destrucción y perdición porque vieron las riquezas terrenales como el fin de su existencia, ignorando de que existe un Dios soberano, eterno, al cual rendirían cuentas. ¿Cuál es la solución de Pablo? Primero, comenzando por una buena ortodoxia, comenzando por una buena enseñanza, que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, y seguido por una vida piadosa, una vida que aplica lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué resultará como esto? En que estemos satisfechos en lo que Dios nos ha dado, que estemos contentos con lo que hemos recibido y que sirvamos a Dios con aquello, ya sea mucho o poco, que al final de cuentas Dios cuidará de nosotros. Y ese es el tema de la próxima exposición. Quisiera terminar con una pregunta, la cual es sumamente menester. Y ya que el Señor nos ha dicho claramente que es imposible servir a 2 señores, que es imposible rendir nuestro culto, nuestra devoción a Dios y a las riquezas terrenales, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana cada uno de nosotros es, entonces, ¿a quién servimos? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Y a quién brindamos nuestro culto? Y quisiera ayudarte con algunas preguntas. Preguntas que pueden ayudar a aclarecer tu corazón y ver verdaderamente quién es que está sentado en el trono de tu vida. Porque solamente hay un trono y en ese trono solo cabe uno. ¿Piensas en tus mayores tesoros aquí en la tierra? ¿Cuáles son aquellas riquezas que tú atesoras? Ya puede ser tu empresa, o puede ser tu casa, o pueden ser tus sueños. Pero la pregunta es, ¿renunciarías a ello si esto implicare una mayor devoción a Dios? En otra palabra, si el hecho de que yo renunciase a estas posesiones materiales implicaría que yo puedo tener una mayor devoción al Señor, lo haría. Segundo, las riquezas
o el anhelo de tenerlas estorban o limitan mi servicio a Dios. Y no me refiero solamente a servicio al sentido de venir y servir en una iglesia, pero mi testimonio del Señor es comprometido. Mi devoción personal, mis anhelos están siendo corrompidos porque predominan un deseo y un servicio a la riqueza. ¿Es el dinero un resultado de mi trabajo o es el fin de mi trabajo? Otra pregunta que nos puedes ayudar. En el día a día, ¿es Dios y su palabra quienes dominan nuestros pensamientos o son las riquezas terrenales? Y como bien habíamos dicho anteriormente, ¿servimos a Dios con nuestras riquezas o utilizamos a Dios para que sirva nuestra riqueza? Es nuestra relación con Dios una relación en la cual yo veo cierto beneficio propio y por ende yo reconozco al Señor porque necesito que Él me bendiga, porque necesito que me prospere, porque necesito que Él me dé las riquezas terrenales que yo anhelo. ¿O son esas riquezas terrenales instrumentos que empleamos nuestra vida para honrar y glorificar al Señor? Bien dijo Josué, y con eso terminamos, en el capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los 10 dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué hace la salvedad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tendrá que pararse delante de Dios y rendir cuenta de quién fue el Dios, el amo, el Señor que decidimos servir aquí en la tierra. Vamos a orar, por favor. Antes de orar, quisiera hablarles, dirigir nuestra atención a aquellos que están con nosotros en esta mañana, que posiblemente el Espíritu Santo le haya hablado a sus corazones, sea quien sea, que el Espíritu Santo ha hecho evidente quién es tu Señor, y que por muchos años, ya sea consciente o inconscientemente, has estado sirviendo a las riquezas o cualquier otro ídolo, Señor, en tu vida, aparte de Jesucristo. Posiblemente hayas llegado esta mañana con un saco, una mochila llena de ídolos en tu corazón, de los cuales ninguno de ellos ni siquiera es Cristo. Posiblemente en esa mañana todavía eres esclavo del pecado y has venido aquí a escuchar la palabra, pero el sonido de tus cadenas te estorba. Aún así, esta mañana tú puedes ser redimido de esa esclavitud. Esta mañana tú puedes ser librado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las riquezas, y puedes traspasar tu servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes servirle a Cristo en santidad y en vida eterna. Pero lo que requiere de parte tuya es una decisión. Como bien decía Josué, escogeos hoy a quién servís. ¿Escogerías tú servir a Cristo en esta mañana? Si ese es así, solamente dile en tu corazón: Padre, yo reconozco que por toda mi vida no he hecho algo más que servir a otros dioses. Que he servido a dioses en mi corazón. El único beneficio que han traído es alejarme de ti. Padre, yo te entrego mi vida. Yo rindo mis ídolos delante de ti. Yo te imploro que me libres de esta condenación, que me libres de esa esclavitud y que me permitas, Señor, no solamente ser tu siervo, pero más importante también ser tu hijo. Padre, perdona mis pecados
lávame con tu sangre y concédeme la bendición de la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la exhortación que sella nuestros corazones, el desafío también que presenta nuestras vidas, pero la bendición que sabemos, Señor, que viene de ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. Perdónanos por ser de corazones adúlteros. Perdónanos, Señor, por haber rendido culto y devoción y servicio, haber quitado de lo que te pertenece para dárselo a otros ídolos. Padre, perdónanos. Como bien decía tu siervo David, crea en nosotros un corazón íntegro, crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón consagrado y comprometido contigo. Y que cuantas riquezas, Señor, tú nos has concedido, cuantas bendiciones podemos tener, y sabemos que son muchas, Señor, que puedan ser utilizadas, Señor, para gloria y honra tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.